Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio que hace parte de nuestro ciclo de conversaciones para el acceso de la justicia online. Esta es nuestra segunda edición, la primera fue el 17 de marzo, y en esta segunda ocasión nos acompañan la profesora Ana Isabel Blanco de la Universidad de Valencia, España, la profesora Erika Isler Soto de la Universidad Autónoma de Chile, el profesor Sebastián Bosto, también profesor de la Universidad Autónoma de Chile, y quien les habla, profesora Betty Martínez Cárdenas, también de la Universidad Autónoma de Chile. Este ciclo de conversaciones hace parte de los trabajos que estamos desarrollando dentro del marco de dos proyectos Fondesit que fueron adjudicados a nuestra facultad para este año. Uno de los proyectos está a mi cargo, que tiene que ver con un estudio en relación con la mediación online y particularmente los Online Dispute Resolution. Y el otro estudio está a cargo del profesor Sebastián Bozzo, que en su categoría regular está mirando exactamente la manera como se pueden utilizar los algoritmos para avanzar en el acceso a la justicia, tanto de manera extrajudicial como de manera judicial. El día de hoy justamente vamos a tocar estos temas sobre el futuro que se ve para la mediación en materia de consumidor financiero, particularmente en Europa, con la creación de una nueva autoridad, de la cual nos va a hablar la profesora Ana Isabel Blanco, y en Chile con el arribo de la ley Proconsumidor. De la misma manera, el profesor Sebastián Bozzo nos va a hablar de cómo es esta protección del consumidor financiero a través del acceso a la justicia por mecanismos alternativos de resolución de conflictos y cómo se visora que puedan ser hechos de manera online. Cada uno de los profesores va a tener 15 minutos para su presentación, al cabo de los cuales podemos abrir al público para sus preguntas, sin perjuicio de que yo misma haga algunas preguntas al respecto. En el auditorio tenemos estudiantes tanto de primero como de tercero y de quinto año y profesores de la facultad a quienes agradezco enormemente su compañía. Bien, terminada esta introducción, voy a darle entonces la palabra a la profesora Ana Isabel Blanco para que nos hable de esta nueva autoridad que va a ser creada en Europa. Vale. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, aunque sea de forma breve, me gustaría agradecer a la profesora Martínez y al profesor Bozzo la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes esta presentación y unas reflexiones simplemente sobre una nueva figura que está proyectada. Luego veremos si al final se hace o no se hace, si se lleva a cabo o no. Y por la posibilidad de venir hasta Temuco, que siempre conocer sitios nuevos es muy positivo. Bueno, no querría detenerme mucho porque el tiempo es limitado. Entonces, yo les voy a hablar de una figura que se llama la autoridad administrativa. Tiene un nombre muy bonito, muy corto, Autoridad Administrativa Independiente para la Protección y Defensa del Cliente Financiero. Obviamente es una figura que se proyectó en una normativa española en 2017. Disculpen. Se intentó fraguar en 2019, no fue por la pandemia, sino por dejadez del legislador, o sea, de los políticos, que se quedó aparcada en un cajón, o más bien metida en un cajón bajo llave, y en 2022 ha salido a la luz el anteproyecto de ley. Y como digo, veremos si se lleva a cabo y si se convierte en una realidad. Entonces, la protección del consumidor financiero, en la siguiente diapositiva, verán que se lleva a cabo en dos planos, tanto en el plano del cumplimiento normativo como en el plano de la tutela. Y dejando de lado la tutela judicial, yo me centraré en la vía extrajudicial. O sea, en qué herramientas disponen los consumidores financieros para llevarlas a cabo. Entonces, dentro del plano operativo, dentro de este plano de cumplimiento, tenemos como una triple dimensión que se basa básicamente en el gobierno corporativo, que no es nada nuevo, o sea, lleva muchísimos años, más bien décadas, que es cómo las entidades financieras deben actuar en determinadas situaciones. Las normas están y cuestión distinta es que se cumplan. O sea, es como todo. A ustedes les dicen que no pueden copiar un examen, cuestión distinta es que no se copie.
Entonces, las entidades, el problema que han tenido, que la pandemia, la crisis económica seguida de la pandemia es lo que ha llevado a cabo, o sea, o lo que ha reflejado. Disculpen, hoy tengo el día bonico. Lo que ha reflejado es el absoluto incumplimiento de muchísima normativa interna de los bancos. O sea, se les exigía el trato equitativo a los consumidores y la realidad nos demuestra que eso no es cierto. Se les exige que no incluyan determinado tipo de clausulado oscuro, como muy ambiguo en los contratos y lo incluyen. Y nuestros jueces y tribunales todos los días emiten cientos de sentencias diciendo, oiga, por favor, haga bien su trabajo. Entonces, eso significa que tenemos un gobierno, ahora se ha reforzado ese gobierno corporativo, se han reforzado a través de códigos donde no hay manera de que lo cumplan, salvo incluyendo un régimen sancionador. O sea, si la haces, la pagas. Y ahora, si tocamos el bolsillo de los bancos, entonces empiezan a hacer las cosas bien. Y a ello se une a una iniciativa que es el compliance, que viene muy bien y que yo, pensando en una empresa general, es estupendo, pensando en los bancos, lo único que les sirve es para eximirse de responsabilidad penal, básicamente. Y si se pueden eximir, entonces harán las cosas bien. Luego, en el siguiente plano, que es el de la tutela, vemos, que es la siguiente diapositiva, vemos distintas vías de tutela. Aquí tenemos las vías ADR y las vías ODR. Aquí los voy a situar y yo solamente me voy a centrar en una figura para ver la transformación, pero dentro de las vías ADR en el sector financiero hemos tenido unas cuantas. Yo les hablo de lo que hemos tenido en España. La primera es la negociación directa, o sea, yo tengo un problema, me voy al empleado del banco, de la sucursal y me quejo y a ver cómo lo resolvemos. La segunda es ante el conflicto hipotecario, donde había muchísimas ejecuciones hipotecarias, esto les tiene que sonar el nombre de ejecución hipotecaria. Lo que inventamos fue, y fue una invención, es una especie de una suerte de mediación, donde no es ni mediación ni es nada, porque al final lo que hacemos es negociar con el banco basándonos en un código de buenas prácticas, que es el único que tenemos, en qué podemos hacer para resolver el problema y evitar que me quiten mi casa. Porque tengan ustedes en cuenta que si es mi única casa y me quitan la casa, a ver dónde vivo, ¿eh? Porque debajo de un puente se suele estar frío. Luego tenemos la comercialización de un producto a través del arbitraje. O sea, las participaciones preferentes eran un producto complejo que se vendió pues, a los clientes que no tocaban y llevó a la ruina a muchos de esos consumidores que eran personas de la tercera edad, o sea, jubilados. Así que creamos un arbitraje que tampoco era un arbitraje ad hoc y con todas las controversias que generaron. Y por último, la figura del ombudsman, que está representada a través del defensor del cliente, esto lo matizaré después, pero de los servicios de reclamaciones de las autoridades supervisoras. Y en esta figura es en la que me centraré porque se va a transformar en la autoridad administrativa, en la autoridad independiente administrativa y el resto me lo ahorro del título. Y luego de ODR tenemos dos cosas que, como la profesora Martínez ha dicho que tiene un proyecto, yo digo, lo voy a traer a colación. Tenemos, esto es una novedad, una plataforma de la Unión Europea de ODR en consumo. Está muy bien, simplemente los proveedores se adhieren a esa entidad y entonces los consumidores de esas empresas pueden resolver sus litigios a través de esa plataforma que utiliza inteligencia artificial. Claro, esas entidades, o sea, esa plataforma funciona a través de lo que se llama entidades RAL, que son entidades de resolución alternativa de litigios que cumplen una serie de características o principios como la independencia, la imparcialidad, la confidencialidad, etcétera. Vale, los bancos han hecho la primera etapa que era convertirse o acreditarse más bien como, no los bancos, sino el ombudsman, los servicios de reclamaciones, se han acreditado como entidades RAL, pero no se han adherido a la plataforma. Con lo cual, como los bancos no se han adherido a la plataforma, aunque los servicios de reclamaciones sean entidades RAL, los clientes bancarios no tienen acceso a esa plataforma. O sea, es un doble juego, nos encanta. Ven cómo juegan los bancos para siempre ganar. La banca siempre gana como en el Monopoly. Y luego tenemos unas redes de cooperación como la red Finnet a nivel de la Unión, pero no es una ODR de verdad. O sea, simplemente yo tengo un problema con un banco extranjero y como no hablo ni el idioma extranjero ni me voy a desplazar, lo que hago es me quejo en el servicio de reclamaciones de mi país.
y esa red me permite, me tramita, o sea, como ese servicio forma parte de la red, me ayuda a tramitar mi reclamación. Pero vamos, que es la misma tramitación que yo haría si me fuera al otro país. O sea, no metemos ni machine learning, ni maquinitas, ni inteligencia artificial, ni se resuelve nada online. Me lo resuelven online porque es más sencillo que me paguen el desplazamiento. Pero no es un ODR de verdad. O sea, utilizan las herramientas online para llevar a cabo una tramitación que en sí es la anterior del ombuds normal. Y ahora aquí hay que clicar porque si no se ve, creo, o no se ve directamente, porque tiene efecto. Sí. Vale, ¿cuál es la regulación actual? Tenemos 3 normas, ¿vale? Las tienen ahí, no las voy a leer porque si no me como todo el tiempo, pero básicamente la Ley 44/2002 lo que te dice es cuidado, hay que proteger al consumidor. Y los poderes públicos tienen que establecer una normativa específica para el cliente bancario. La segunda norma, que es la Orden ECO 734 de 2004, lo que establece es la obligatoriedad de un banco a tener un servicio de atención al cliente y potestativamente, de forma individual o conjunta con otros bancos, un defensor del cliente, que en la práctica básicamente tiene las mismas funciones. Y luego la Orden ECC 2502 lo que establece es el procedimiento interno para tramitar la reclamación. Pero lo único digital que hay ahí es que yo presento todo, o sea, por internet lo subo a una aplicación, ya está. El resto es todo persona. Una persona recoge mi queja, me la resuelve y cuelga la solución en la aplicación. O sea, que aquí mucho ODR no hay. Y luego vemos que aquí vemos 3 escalones, pero en realidad son 2. Si seguimos, que claro, hay que seguir clicando, son 2 instancias. La primera es la parte interna. Yo me voy al banco y me quejo, eso no es una ADR de verdad, vamos a dejar las cosas claras, porque no hay, o sea, independencia relativa. Si el empleado que me resuelve, ese empleado le paga al banco, a final de mes, no sé yo si es muy independiente. O sea, sí intenta cumplir la norma, pero siempre tenderá un poquito a favorecer al banco. Y la segunda instancia ya es la externa, que es este ombudsman. Y esto es lo que se va a transformar, si el gobierno le da la gana, y me da igual el color político, es porque han pasado muchos gobiernos por ahí, si le da la gana, en la autoridad administrativa independiente. Que si pasamos, vemos que tenemos una serie de, o sea, ¿qué es lo que cambia? Porque, claro, la crisis económica unida a la pandemia lo que demostró es que no funcionaba el sistema y había que establecer un nuevo orden porque el sistema de protección del consumidor no es que funcione muy bien. O sea, tiene muchísima acogida de los consumidores en número de reclamaciones, pero luego veremos les explicaré cuál es la respuesta y ustedes ya, como capacidad de crítica que tienen, verán o vislumbrarán cuál es la problemática real. Entonces, lo que yo llamo un dragón de 3 cabezas, que es, tenemos un servicio de reclamaciones del Banco de España, de la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores para Inversiones, y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, son 3, vamos a pasar a una sola. O sea, vamos a quitar políticos de en medio y vamos a no triplicar una instancia que podemos centralizar en una. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿qué es lo que cambia? Hay que cambiar diapositiva. ¿Qué es lo que cambia tanto para la banca como para el consumidor? Porque cambian muchísimas cosas. Y entonces, en la siguiente diapositiva verán un listado. Son 3 diapositivas y les voy a decir qué es lo que cambia y qué es lo que no. Como ven ahí, todo lo TIC es que se mantiene, lo que está en verde. Por ejemplo, los principios de independencia, imparcialidad, confidencialidad se mantienen porque sigue siendo una entidad alternativa de litigios, pero una entidad real. O sea, no la típica, no queda vinculada a ninguna entidad. O sea, es una persona ajena al conflicto. ¿Principio de ventanilla única? No, pero sí. O sea, no, porque no existe el principio en la realidad de ventanilla única, es que como teníamos un dragón de 3 cabezas, si yo me equivocaba dirigiéndolo a un servicio de reclamaciones que no era, ellos internamente lo derivaban. Ahora no, ahora solo hay una ventanilla. Por eso digo que no, pero sí. O sea, no tiene sentido el principio, pero sí que existe ventanilla única. Luego, institución con personalidad jurídica propia, obviamente, es una institución pública
Y además tiene autonomía e independencia funcional, yo creo que incluso más que antes, porque antes estaba dentro del seno de cada autoridad. Entonces ahora los hemos desvinculado completamente de las instituciones financieras. Y luego la confidencialidad de las reclamaciones se sigue manteniendo. En la siguiente diapositiva vemos que ahí ya hay más cambios. En el siguiente listado vemos obligación de publicar informes anuales. Eso existe. ¿Por qué? Porque de ahí salen las buenas prácticas. Si siempre hay una reclamación de lo mismo y hay 100.000, o sea, pongan 1.000 reclamaciones de lo mismo, lo que hacen esos servicios o esa autoridad es decir, es indicar el criterio correcto, no solo para el consumidor, sino también para la entidad. Y si hay una conducta, por ejemplo, si sucede ese problema, ¿qué tiene que hacer el banco? No solo para prevenirlo, sino para corregirlo. Luego, la cooperación con otras instituciones, la red FinNet se mantendría. Nuevo que hay, educación financiera para el consumidor. Yo creo que les falta también añadir para los bancos, en comunión con el Banco de España, que es el Banco Central y además la autoridad supervisora. O sea, es que tenemos un 2x1, está pluriempleado. Y luego una cosa nueva que me parece muy interesante es la formación mínimo anual de los empleados, lo cual me da miedo pensar qué habían hecho hasta ahora desde el año 87 que se creó la institución. O sea, de 1987 hasta ahora no se exigía formación anual, a mí me entra taquicardia. Y luego régimen sancionador, es lo mismo, lo único que cambia es que no se informa al Banco de España sino al Ministerio de Economía. Esto no sé si me gusta tanto. O sea, prefiero que se informe al Banco de España, que tiene una potestad sancionadora de los bancos porque es la autoridad supervisora, que un político. O sea, es lo que me preocupa un poco. Y luego cabe otra cosa y es la sanción al cliente hasta 1.000 euros si hay mala fe, temeridad o dolo en la interposición de la reclamación y además unido a que la resolución venga con total desestimación de las pretensiones. O sea, si uno protesta porque sí para fastidiar al banco, cuidado que le pueden venir 1.000 euros de multa. Vale. La reducción de los plazos, ahora ya entro en cómo se tramita y cuál es el contenido de la resolución. Y aquí es donde van a vislumbrar un poco cómo funcionaba y por qué no funcionaba en la realidad. La reducción de los plazos a 60 días para que me den una respuesta o a 90 si es un caso muy complejo. Pero me avisan de que son 90 o 60, o sea, de en qué situación me encuentro yo. Porque a lo mejor para mí es súper complejo y para el banco te dice esto en un día te lo resuelto. O para mí me parece muy fácil y el banco te dice esto necesitamos aquí muchos cerebros pensando. Luego, competencia para fijar indemnización. Esto es completamente nuevo. O sea, los servicios de reclamaciones anteriores podían decirle al banco usted lo ha hecho mal, usted devuelve el dinero. Pero no podían fijar una cuantía en virtud de o en función de los daños y perjuicios causados. En el modelo anglosajón en el cual se basa este sistema, sí se hacía. Y eso es una ventaja para mí, porque si yo quería alguna indemnización me iba a juicio, cosa que nunca nadie hacía. Luego, la naturaleza jurídica de la reclamación. Aquí viene la modificación más esencial del ADN de la institución. Pongo no, pero sí, porque antes era una mera recomendación. Si yo les digo es una mera recomendación no copiar en un examen o no plagiar trabajos, ¿significa que pueden hacerlo? Sí. O sea, ¿significa que el banco podía no cumplir con la resolución? Sí. ¿Que estaba bien visto o mal visto? Bueno, pero eso no le repercute. Ahora no. Ahora, si la demanda o la reclamación tiene un importe menor de 20.000 euros, que son unos 20, pues casi 20.000 pesos, no, 200.000 serán 200.000 pesos, la reclamación, o sea, la resolución es vinculante para el banco si el cliente acepta. Eso es lo que se llama en el modelo anglosajón los half binding effects, o sea, como efectos vinculantes a medias. Será vinculante para el banco si el cliente acepta. Si el cliente no acepta, no. Pero los que son de 20.000 o superiores no vinculan a nadie. Ahora bien, se añade un paso extra.
No te vinculan, pero el banco en 30 días tiene que decirle a la entidad, a la autoridad, si acepta o no acepta. Y si no acepta, tiene que justificar por qué. A partir de 20.000, sí. Ah, vale, 22 millones de pesos. Sí, yo digo algo hecho mal. 22 millones de pesos. Pongan ustedes, a partir de, o sea, menos de 22 millones no es vinculante para el banco si el cliente acepta. Más de 22 millones de pesos no es vinculante para nadie, pero en 30 días tiene el banco que decir si va a cumplir o no, y si no cumple tiene que justificar por qué. O sea, que esto ya por lo menos le hacemos trabajar un poco. Y luego, otra cosa que ha cambiado y también es importante es no cabía recurso contra esa recomendación, porque si es una recomendación no es acto administrativo, no cabía recurso. Ahora, como es vinculante, no está tan claro que sea acto administrativo, pero cuando son menores de 20.000, al ser vinculantes, sí cabe recurso contencioso administrativo. Las superiores no. Las superiores uno se va a juicio, a un proceso declarativo ordinario, con lo cual venga ustedes 2 o 3 añitos más. Vale, luego hay otra cosa que es afectación a las costas procesales, eso es nuevo. ¿Qué pasa si yo no acepto la resolución? O sea, o el banco no acepta la resolución, yo interpongo una demanda. O me da lo mismo, no se acepta la resolución, se interpone una demanda y hay una sentencia judicial. Y esa sentencia judicial establece una obligación menos favorable que la que estableció la autoridad. Bueno, pues al demandante le cargan con las costas. ¿Por qué? Por hacerle perder el tiempo al juez. Ya te habían dado una respuesta favorable, te doy otra menos favorable, pero aún encima te cargo con las costas. Y ojo que la que me vincula es la sentencia, ¿eh? Porque la otra no la he aceptado. No puedo decir esto de, ay, reformatium peius no me afecta. No, te cargas con o sea, te aguantas con la sentencia, ¿vale? Y luego hay una sección nueva que es de unificación previa de criterios. Significa que en la mayoría de las ocasiones, depende de quién te resuelva, pues, hay una flexibilidad interpretativa, pues esto pasa igual que en las sentencias. Pues cuando haya una disparidad de criterios que sea un poco notoria, esa sección se elevará la cuestión a la sección especial y la sección establecerá el criterio unificador. Y ese criterio a partir de ese momento será aplicado, no afectará a las anteriores, ¿vale? Y luego lo último que cambia es la financiación pública. Antes era solo a cargo de presupuestos generales del Estado y ahora se establece que una vez admitida la demanda en la autoridad cobrará 250 euros por reclamación. De ahí viene la potestad de que tú puedas sancionar al consumidor con 1.000 euros por mala fe o temeridad. Porque si no, en Reino Unido, que no existe esta potestad, están lo que llaman los reclamadores expertos, que simplemente reclaman y fastidian al banco. ¿Vale? Y ya en la siguiente diapositiva, con esto acaban como básicamente todas las modificaciones. He ido el listado, obviamente podría estar hablando mucho tiempo, pero ya lo he consumido. Entonces, las preguntas que le planteo es si se mejora, se refuerza, si será más eficaz y será más efectiva. Para mí, sí. Se mejora muchas cosas, lo primero creando una y no 3. Eso es lo primero, ya ganamos en eficacia ahí. Luego, se refuerza la independencia sacándola de las autoridades y además estableciendo determinada formación, etcétera. Para mí eso ya mejora, o sea, refuerza esa protección del consumidor. Y luego, ¿será más efectiva? Seguramente sí, desde el momento en que la mayoría de las reclamaciones son de escasa cuantía, menores de los 22 millones de pesos y serán vinculantes. Y en ese caso los bancos tendrán que acatarlas salvo sanción. Con lo cual, para mí sí que habrá una mejora o va a ser un punto de inflexión si esta autoridad se lleva a una realidad y no se queda en el limbo. Vale, sin más, muchísimas gracias y a su disposición. Gracias, Ana. Y yo creo también que es una mejora, no solamente en España hay problemas con los consumidores financieros, aquí en Chile. Ustedes creo que han tenido más de una ocasión. Si quieren, vayan pensando en un ejemplo de un problema que han tenido con un producto financiero. Estoy segura que más de uno habrá tenido un problema y que no han podido tampoco ser oídos por los bancos, pese a un sello CERNAC que se introdujo hace años, pero que también no es vinculante y no ha servido, exactamente, no ha servido.
Entonces, vamos a darle paso ahora a la profesora Erika Isler, que nos va a contar exactamente en qué podría ayudarnos la ley Proconsumidor ahora que ya ha llegado como regalo de Navidad para los chilenos. ¿Podríamos poner mi presentación, por favor? Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Sebastián, también por esta invitación y por poder adscribir esta actividad a sus respectivos Fondesit. En concreto, el tema sobre el cual quisiera referirme el día de hoy es la función interpretativa del principio proconsumidor. Ya, como dijo la profesora Betty Martínez Cárdenas, el año pasado, el 24 de diciembre, entró en vigencia, perdón, se publicó una ley, que es una ley conocida como Proconsumidor, que introduce varias reformas a la ley de protección. Y hoy día me voy a referir solamente a una porque sería imposible abordar en estos 15 minutitos todas aquellas materias que han sido introducidas en la ley de protección. ¿Ya? Entonces, gracias. ¿Quién está haciendo eso? Ya, gracias. Bueno, en concreto quisiera referirme a una fuente del derecho que son los principios, ¿cierto? Yo sé que acá, según comentó Betty, hay personas que están cursando primer año, segundo, tercero, etcétera. Y por lo tanto, probablemente ya en el curso de Introducción al Derecho, ustedes estudiaron lo que eran los principios generales del derecho, ¿cierto? Principios generales que a veces nos suena una cosa un poco difusa, un poco etérea, un poco romántica, un poco lejana, ¿cierto? Algo un poco vago. Sabemos el principio de buena fe, el principio de responsabilidad, qué sé yo, el principio de proporcionalidad, etcétera. Hay muchos principios y probablemente en general los operadores jurídicos no le han dado la importancia que tienen a los principios, ya, por lo mismo, porque se piensa que suele ser una fuente un poco etérea, ¿cierto? Y que en realidad no tiene una gran aplicación jurídica, lo cual es un error. ¿Cuándo se comienza a revalorizar los principios? Me imagino que todos sabemos que nuestro sistema jurídico es un sistema que proviene de la tradición del civil law, es decir, una tradición que privilegia la fuente legislada, es decir, a nosotros lo que nos importa es el texto, ¿cierto? Y esto es una herencia, por supuesto, de básicamente el siglo XIX, de la modernidad. Sabemos nosotros que hubo una de las muchas revoluciones que hubo fue la Revolución Francesa, una de las revoluciones del siglo XVIII y XIX, y esta Revolución Francesa es una revolución que desconfía de todo lo que es autoría, ¿ya? O sea, probablemente todos han visto esas fotos, ¿cierto?, de las guillotinas, la cabeza colgando, etcétera. Entonces, se desconfía un poco de lo que es la autoría y la tradición. Y se desconfía, por supuesto, del juez. Entonces, por eso precisamente es que vamos a confiar en la ley, ¿ya? O sea, y de hecho, los que son más cercanos al derecho civil, ¿cierto? Saben que Napoleón decía que nadie me interprete mi código, es decir, que sea este texto, que nadie lo interprete, que nadie lo glose, ¿ya? Bien, eso es el siglo XIX. Pero comenzamos a avanzar en la historia y ya cuando entramos al siglo XX y probablemente ya más la segunda mitad, nos damos cuenta que esta realidad del siglo XIX ya no es la misma, ¿ya? Y por lo tanto pareciera ser que la ley ya no es suficiente. Bueno, partiendo por supuesto, me imagino que todos conocemos los horrores de las guerras mundiales. Aquí el profesor Rodrigo Arce, nuestro decano, dice que nuestro derecho es herencia de las guerras mundiales. Entonces pareciera ser que la ley ya no era la fuente ideal, porque la ley permitió, ¿cierto?, las atrocidades de las segundas guerras. Entonces se empiezan a revalorizar otras fuentes que habían estado olvidadas, como por ejemplo los principios, ¿ya? Se rompe entonces esta idea decimonónica del siglo XIX, que la gran fuente es la fuente legislada, que por cierto es muy importante, pero comienzan a revalorizarse otras fuentes que, como habíamos dicho, habían sido un poco relegadas por sospecha, ¿cierto? Estas cosas que no estén exactamente determinadas en la ley, bueno, desconfiamos, pero ahora ya pareciera ser que nos puede servir de un instrumento idóneo para poder llegar a una solución justa. Entonces, como pueden apreciar ahí en esta lámina, de nuestro sistema legislado en que se privilegiaba la ley o la fuente legislada, bueno, pasamos a un siglo XX que nos propone algo distinto, que nos propone otra fuente también, la costumbre, por ejemplo. Me imagino que, no sé si tienen hermanos, probablemente un hermano menor de edad que va a comprar a un kiosco
un Super 8 de 7 años, nosotros sabemos que esa compraventa es ineficaz, ¿cierto? Porque es un incapaz. Pero no obstante, la costumbre o la realidad, la sociedad nos propone algo distinto. Esa compraventa, nadie le va a pedir a un representante legal que, en definitiva, que lleve el niño a una autorización para poder comprar. Entonces, efectivamente, cobran relevancia, como habíamos dicho, otras fuentes, ¿ya? Entonces, en esta nueva propuesta, se revalorizan las costumbres, se revalorizan los principios, los tratados internacionales, todo se rompe el siglo XX. Rompe la dualidad derecho interno, derecho internacional, se rompe la dualidad derecho público, derecho privado, persona-cosa, ¿cierto? Que son los robots, que son los animales, todo se rompe en el siglo XX y por supuesto se traspasa al XXI. Entonces, en este contexto, siguiente lámina, por favor, gracias. La segunda mitad, sobre todo, del siglo XX, con un autor que se llama Herbert Hart, que probablemente, perdón, Ronald Dworkin, disculpen, que probablemente ustedes lo han visto en Introducción o en Filosofía del Derecho, revaloriza esta distinción entre los principios y las reglas, ¿ya? Que es una distinción anterior, no es que a él se le haya ocurrido, pero él a propósito de una discusión con Herbert Hart, bueno, dice acá, vamos a darle una nueva importancia al principio y vamos a otorgarle una fisonomía propia a esta distinción. Entonces, Dworkin dice, bueno, en realidad la tesis mayoritaria, porque hay varias propuestas acá, que la gran diferencia entre el principio y la regla es cuál es más genérico. La diferencia es de grado, ¿ya? Es decir, si algo es genérico, va a ser principio, y si algo es específico, va a ser regla. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el deber de no dañar, evidentemente es genérico, un principio. Pero si es que pensamos en la regla de, por ejemplo, no introducir demasiado plomo en los juguetes, bueno, eso es algo específico, es una regla inspirada, por cierto, en un principio, ¿ya? Entonces, los principios, es importante tener claro que pueden estar explícitos o implícitos. Nuestra ley de protección ahora tiene algunos principios explícitos, o sea, son reconocidos expresamente por la ley. Por ejemplo, a propósito de la cobranza extrajudicial, la proporcionalidad, la inviolabilidad del hogar, el respeto de la privacidad, etc. Y ahora se introduce con la reforma proconsumidor este principio explícito del principio proconsumidor. Pero no obstante, hay otros principios implícitos, ¿ya? Que los vamos a derivar de lo que vamos a llamar la racionalidad sistémica, es decir, de la inspiración básicamente de la ley, ¿ya? Eso significa que si hay un principio que no está expresamente en la ley, no significa que no rija, sino que tenemos que derivarlo, si cabe, del resto del ordenamiento jurídico, o algunos incluso han llamado del derecho natural, ¿ya? Por ejemplo, la ley de protección nunca nos dice el resguardo de los derechos humanos es un principio, pero yo creo que nadie puede negar de que efectivamente hay un principio informante de resguardo de los derechos fundamentales en todo el ordenamiento jurídico. Bien, los principios pueden cumplir muchas funciones, son una verdadera norma jurídica, y esto es un poco lo que nos cuenta este señor Dworkin, ¿cierto? Que no es algo romántico, algo que de repente alguien lo puso ahí arriba para, en el fondo, quedar como de bonito en una ley, sino que los principios son verdaderas normas. Y eso significa, primero, que sirve para, por ejemplo, interpretar la ley, sirve para integrar o llenar vacíos. Por ejemplo, si una ley tiene un vacío, bueno, la llenamos con tal principio. Proconsumidor, buena fe, lo que ustedes quieran. Sirve para resolver conflictos, las antinomias jurídicas. Tengo dos normas encontradas. ¿Cuál prefiero? Bueno, la que más favorezca tal principio. Resolución de casos difíciles, la distribución de la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar en un juicio? En Chile se introdujo una regla en la Ley de Protección al Consumidor, muy debatida en derecho civil, que es la carga dinámica. Bueno, ¿quién tiene que probar? ¿El proveedor o el consumidor? Actualmente se permite a los jueces de policía local que ellos digan quién tiene mayor facilidad probatoria. O sea, el que puede probar más fácil y a un menor costo, ese tiene que probar. Muy probablemente va a ser el proveedor. Bueno, fuente de acciones y derechos, etc. Siguiente, por favor. Entonces, en este contexto podemos decir que los principios informantes de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, de nuestro sistema de consumo, básicamente se integran, por supuesto, de principios generales, es decir, principios que informan todo el derecho, como por ejemplo la protección de los derechos humanos, ¿ya? El principio de buena fe. Seguro que ustedes conocen mucho más a propósito del derecho penal, etc.
Y luego encontramos principios propios del derecho de consumo, como es el proconsumidor, que se incorporó ahora recientemente a la ley, y luego los derechos básicos de los consumidores. Además de ciertos principios enunciados a propósito de prácticas concretas, como son la cobranza extrajudicial y luego lo que antiguamente se llamaban mediaciones colectivas, que hoy en día se llaman procedimientos voluntarios colectivos. Entonces, nuestro bloque de principios, que son verdaderas normas jurídicas, se integra de todo lo que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Y son tan vinculantes como, o sea, estén o no estén en la ley de protección, son igualmente vinculantes. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, el principio pro consumidor, que es los principios pro algo, pro consumidor, pro trabajador, pro reo, todos los que son pro suelen ser principios que se llaman favoriticios, es decir, favorecen a un sujeto débil, ¿ya? Por ejemplo, ahora se incorporó recientemente, hace menos de un mes, el pro niño, niña, adolescente, en todo el ordenamiento, no en la ley de protección, ¿ya? Cada vez que incorporamos un principio pro algo es porque hay un sujeto débil a quien quiero tutelar, ¿ya? En este caso es un principio pro consumidor. Y justamente la ley de protección de todas las funciones que habíamos dicho, es decir, de integración, resolución de conflictos, interpretación, solamente introduce de manera explícita la función interpretativa, es decir, voy a interpretar las normas de la ley de protección de acuerdo al principio pro consumidor. ¿Significa que las otras funciones no procedan? No. Significa que las otras funciones no son explícitas, pero a lo mejor las podemos derivar. De hecho, antes de la reforma, los tribunales de justicia ampliamente, aún en silencio de la ley, estaban aplicando un principio pro consumidor sin siquiera que la ley los autorice, ¿ya? Por ejemplo, para la distribución de la carga de la prueba, para la interpretación de la ley o para la integración o resolución de conflictos de normas o antinomias, los tribunales hace rato ya que venían aplicando este principio pro consumidor. Entonces, lo que hace la reforma es asentar una práctica que los tribunales estaban haciendo, obviamente otorgándole certeza jurídica, ¿ya? Porque no hay duda, ya no queda duda de que hay que aplicar este principio pro consumidor. Bueno, ¿qué nos dice entonces este principio pro consumidor? Hay otra flechita, perdón. Eso, gracias. El artículo 2 ter, y aquí lo voy a citar, dice expresamente: las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo al principio pro consumidor y de manera complementaria según las reglas del Código Civil. Seguramente todos estudiamos las reglas del Código Civil, de interpretación de las normas, artículo 19 al 24. Hay una, por supuesto, que nos causa conflicto. Cuando el artículo 23 del Código Civil nos dice lo favorable u odioso no lo vamos a tomar en cuenta para interpretar, que básicamente significa lo que conviene o lo que no conviene nos da lo mismo. O sea, lo que conviene o lo que no conviene es indiferente para interpretar la ley. Pero estos principios, que son de favor, contradicen eso, porque precisamente lo que conviene y no conviene al consumidor sí nos interesa. Vamos a privilegiar lo que conviene al consumidor. Y aquí, obviamente, esto es coherente con esta nueva filosofía. El Código Civil es un código de libre mercado del siglo XIX, pero ya esta norma, este principio es del siglo XXI. Bueno, 20 por supuesto, pero en nuestro caso se inserta en el siglo XXI. Desafía, por supuesto, nuevamente esta ideología del siglo XIX. Ahora bien, esta norma del artículo 2 ter, o la fórmula escogida por el legislador, deja en la penumbra varios aspectos, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando el texto dice las normas contenidas en esta ley se interpretarán de acuerdo al principio pro consumidor. Por lo tanto, lo que tenemos que delimitar son dos cosas que quedan en la penumbra. Primero, ¿qué tipo de normas puedo interpretar conforme al pro consumidor? ¿Solo las disposiciones o los artículos de la ley de protección? ¿O bien también las disposiciones de otras leyes? ¿Verdad? Porque la norma dice solo las de esta ley, ¿ya? Por otra parte, ¿solamente me sirve para interpretar las normas jurídicas? ¿O puedo interpretar otros textos jurídicos, como podrían ser un contrato? El contrato también es un texto jurídico que yo tengo que determinar su ámbito de aplicación. Y en segundo lugar, desde el punto de vista material, tengo que delimitar otra cosa que queda en la penumbra, y esto en el fondo lo releva la doctrina argentina cuando lee nuestro texto y dice, bueno, aquí hay algo que falta, y es decir, voy a interpretar siempre las normas de acuerdo al pro consumidor o solo cuando hay una duda, in dubio pro,
¿ya? Son las dos grandes preguntas que intentaremos resolver en estos 5 minutos que me quedan. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. A la primera pregunta, ¿cierto? Es decir, ¿vamos a interpretar siempre las disposiciones en favor del consumidor o solo cuando hay una duda? O sea, en la terminología del código, ustedes seguramente cuando estudiaron interpretación de la ley, bueno, vieron lo que eran las expresiones oscuras o contradictorias. Oscura, por ejemplo, la que no sabemos qué significa, la ininteligible, o ambigua, las que pueden tener más de una interpretación. Eso es lo que un poco nos habla el código. Bueno, acá pareciera ser que la norma es clara, dice, las normas contenidas se interpretarán siempre, es decir, no solo cuando hay una duda, sino que en todo caso las normas de la ley de protección, y bueno, vamos a ampliar su eficacia, se van a aplicar con una interpretación extensiva, ya es decir, un enfoque pro consumidor. Por lo tanto, normas claras, normas oscuras, ambiguas, inteligibles, todos los textos jurídicos los vamos a interpretar de acuerdo a este principio pro consumidor, ¿ya? Lo cual es reiterado en una norma que se agrega también a propósito de los textos, es el continente formal, cuando nos señala en el caso de los contratos, dice, las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán siempre a favor del consumidor. O sea, si el contrato por adhesión, para aquellos que no han visto contrato, es el contrato en el cual no me dan opción de negociar su contenido, ¿ya? Probablemente si alguno de ustedes dos le compra a otro un celular, bueno, pueden regatear, mira, bájame 10 lucas, qué sé yo. Pero en cambio, si vamos a comprar el mismo celular a una tienda retail, no tenemos ninguna opción de, mire, oiga, bájeme, no, cero opción. O regáleme aparte un pendrive, cero posibilidad. Bueno, esos son contratos por adhesión, ¿ya? Porque o lo acepta o lo rechaza y si no, ya está. Y como son por adhesión, entonces el legislador sospecha que puede haber un abuso. Y por eso precisamente es que no permite cualquier cosa. Es como el contrato de trabajo, ¿verdad? No todo lo que está en el contrato de trabajo vale. ¿Por qué? Porque vaya a saber uno cómo consintió la persona. Entonces, los contratos por adhesión pasa lo mismo. No todas las cláusulas del contrato por adhesión valen. Y por ese poder de negociación distinto es que precisamente cualquier texto que lo impone la persona que redactó, ¿ya? Para dar paso a Sebastián, parece que nos queda. La delimitación formal, ¿cierto? ¿Qué textos vamos a leer con un enfoque pro consumidor? Que dicho sea de paso, este enfoque pro consumidor no es más que probablemente ustedes cuando estudiaron Derecho Constitucional o Derecho de los Derechos Humanos, bueno, el siglo XX de nuevo nos propone una interpretación extensiva de los derechos humanos, es un principio básico. Voy a extender lo más posible los derechos fundamentales. Acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces, este artículo 2 ter nos dice expresamente que la ley de protección de los derechos de los consumidores la vamos a interpretar con el enfoque pro consumidor. ¿Significa que las otras normativas no? No, no significa eso. Significa que el principio explícito es la ley de protección de los derechos de los consumidores, pero podemos extraer la interpretación pro consumidor de nuevo, de la racionalidad sistémica de todo el sistema de consumo. Por lo tanto, la normativa llamada sectorial o complementaria también la vamos a interpretar con un enfoque pro consumidor. Y como habíamos dicho, se agrega a la norma jurídica, se agrega el pacto, el contrato, ¿cierto? El contrato por adhesión se interpreta en contra del predisponente. Y vamos a agregar también la declaración unilateral, ¿ya? Probablemente todos conocemos la palabra oferta, publicidad, que es una declaración pública que hace el proveedor. Vendo el auto a tal precio, vendo, qué sé yo, no sé, un computador a tal precio. Esas declaraciones públicas también son textos. Son textos que tienen que ser interpretados en su conjunto, colores, letras, música, etc. Todo eso se debe interpretar con un principio pro consumidor, desde luego, con el límite del abuso del derecho. Muchas gracias, Betty. Gracias a ti, Erika. Entonces, en ese sentido, muy seguramente en lo que venga a futuro con mediación y arreglo de solución de conflictos con consumidores, tanto generales como financieros, el principio pro consumidor va a estar rigiendo. Va a ser la guía. Bien, Sebastián. Bueno, gracias, Betty. Sebastián, te damos la palabra.
Sí, adelante. Vale. Yo no sé si tienes que cerrar tu micrófono para no tener eco. Ya, bien. Muy buenas tardes. Gracias por la presencia de los asistentes. No los veo, pero yo sé que me llegaron unas fotos ya y veo que tenemos público. Es un agrado poder estar compartiendo en esta modalidad híbrida y poder de alguna forma ir dando a conocer los avances del trabajo de investigación que también significa, ¿no es cierto?, el progreso de nuestro trabajo con Betty en los proyectos de investigación Fondesit que convocan a estos conversatorios. Conociendo un poco la exposición de Ana y viendo lo que está pasando también en España, es que, y lo venimos sosteniendo también hace mucho tiempo, no solamente en Chile, sino que también en la doctrina comparada, que la protección del consumidor no llega a ser tal si es que no tiene acceso a la justicia. Y sabemos, y un poco cuál es el fundamento del trabajo de investigación que estamos haciendo, es que este acceso a la justicia puede facilitarse al consumidor si que además se incorporan las nuevas tecnologías como un medio idóneo que permite, entre otras cosas, disminuir los costes operacionales y, por lo tanto, hacerlo más económico para el consumidor y para el sistema. Siempre hay que comenzar señalando qué es lo que tenemos en Chile, qué es lo que existe. Hoy día en Chile tenemos con la nueva ley pro consumidor un guiño hacia el arbitraje. Este primer guiño se consiguió hace ya más de 10 años con la ley, ¿no es cierto?, la ley 20.555, que establecía el sello CERNAC, en que, entre otras cosas, las instituciones financieras, si adscribían voluntariamente a este sello, les permitía al CERNAC revisar los contratos, ver si es que en el fondo tenían o no cláusulas abusivas, y entre otras cosas, además, se permitía a los consumidores acceder a un arbitraje, ¿no es cierto?, con árbitros que tenían que cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones y tenían que estar adscritos, ¿no es cierto?, al CERNAC en un listado, ¿no es cierto?, en un registro especial para ello. Pero como bien ha señalado en más de alguna obra y alguna exposición nuestro co-investigador de este proyecto, el profesor Eduardo Yequier, que ha publicado muchísimo en el ámbito sobre arbitraje de consumo. Curiosamente, señala el profesor Yequier que los procedimientos de mediación y arbitraje fueron empleados para liquidar y pagar las deudas provenientes del acuerdo judicial suscrito entre el servicio, el CERNAC, ¿no es cierto?, y la Polar, en el famoso caso de las repactaciones unilaterales. O sea, el gran uso que tuvo esta mediación y arbitraje contemplado en los artículos 56 y siguientes de la ley se utilizaron para este caso tan emblemático. Pero la verdad es que, como ya señalaba Betty y Erika en un comienzo, al ser voluntario, el adscribir al sello CERNAC no ha permitido, ¿no es cierto?, que los consumidores puedan acceder a este mecanismo de resolución de conflictos porque las instituciones financieras no adscriben al sello. Por lo tanto, tenemos una situación en Chile que no es muy positiva, es más bien negativa. Y esto se suma ¿no es cierto? Hay otro ingrediente que hace que la fórmula sea aún más compleja, que justamente si uno hace una revisión de la dogmática comparada, revela que la noción de consumidor ha empezado a admitir diversas clasificaciones en atención a la diligencia exigible y a la información que éste posee para adoptar sus decisiones. Distinguiéndose, y aquí me baso un poco en el trabajo de la profesora Patricia López, que aborda muy bien a propósito de la publicidad, el fenómeno, o sea, la condición de consumidor hipervulnerable, señala que especialmente, ¿no es cierto?, cuando el consumidor informado, sofisticado y el consumidor especialmente vulnerable o hipervulnerable, con doble vulnerabilidad o con vulnerabilidad agravada, señala la profesora. Esta última categoría incluso ha sido objeto de sistematización en el derecho comparado, diferenciándose la vulnerabilidad endógena y permanente, la vulnerabilidad temporal y la vulnerabilidad episódica en la resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo del 2012 sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores, y recientemente se ha recogido la resolución 139/2020
de 28 de mayo de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior de Argentina, y en el artículo 3 de un anteproyecto de ley de defensa del consumidor cuyo propósito es reemplazar la actualmente vigente. O sea, tenemos, en definitiva, una situación en Chile donde no podemos proteger al consumidor a través de medios idóneos para acceder a la justicia. No existen mecanismos alternativos. Tenemos una situación de un consumidor hipervulnerable, y esta hipervulnerabilidad se da especialmente por la condición que tiene un consumidor promedio cuando tiene que enfrentar a un proveedor en el ámbito financiero. O sea, son muy pocos los consumidores que tienen la capacidad, el conocimiento, la cultura, la educación, lo que ustedes quieran, para poder entender ciertos productos financieros, ciertos servicios también que se ofrecen, y eso hace que entendamos que el consumidor, si bien siempre hemos entendido que es la parte más débil del contrato, pero aquí esto se agrava por esta condición de asimetría de mayor profundidad, ¿no es cierto?, de mayor magnitud, y por lo tanto creemos que amerita de alguna manera proteger al consumidor. Ahora, la protección, insistimos, la protección, basta esta protección a través de más normativas que permitan darle más información o entregarle más derecho al consumidor. Bueno, nunca está de más, pero está incluso demostrado que entre más información o muchas veces darle una posición más favorable bajo la mirada sustantiva no mejora la posición del consumidor, porque en definitiva, si no accede a la justicia, no puede concretar, ¿no es cierto?, no puede hacer valer sus derechos. Bueno, salvo, siempre está el mecanismo, podrán decir ustedes, las acciones colectivas difusas, que sí son una buena herramienta. Pero no todo podemos sostenerlo a través de este mecanismo. Para no alargarme mucho, tenemos entonces ya dos ejes de esta presentación. La situación en Chile, la falta de acceso a través de mecanismos alternativos. Tenemos un consumidor hipervulnerable en el ámbito financiero y por lo tanto creemos que requiere una protección especial a través de un acceso especial a la justicia. Y la tercera parte de esta presentación quiere fijarse o quiere analizar lo que recientemente está sucediendo en el sistema alternativo de resolución de conflictos ante AESA. AESA es una agencia, ¿no es cierto?, estatal de seguridad aérea española, y esta agencia, el pasado mes de marzo, estamos hablando del año 2022, el 14 de marzo, se dictó una orden en virtud del cual se regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea en materia de compensación, asistencia y en caso de negación de embarque, o sea, asistencia en caso de negación de embarque, como segunda cuestión, y tercero, cancelación o gran retraso. O sea, podrá acceder el consumidor pasajero en el ámbito de la contratación aérea, ¿no es cierto?, de servicio de transporte aéreo, a un mecanismo alternativo de resolución de conflicto que le va a facilitar el acceso a la justicia. Ahora, ¿cuál es la gran novedad que trae esta normativa y por qué la pongo en relieve y como ejemplo? Se ha atrevido de alguna forma el legislador en entregar una seguridad al consumidor en el sentido de que siempre que el consumidor así lo quiera, va a poder acceder a un mecanismo alternativo, o sea, un procedimiento alternativo de solución de conflicto ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, o sea, esta AESA, como les comentaba. Y este acceso es de carácter vinculante en sus resoluciones y obligatorio desde su inicio para las compañías aéreas. O sea, las compañías aéreas están obligadas a someterse a estos procedimientos en estas tres causales que ya nombrábamos. Pero, curiosamente, esto es de forma unidireccional, pues la vinculación de sus resoluciones no opera igual respecto de los pasajeros consumidores. Incluso, obviamente no se ha llegado a bautizar o a catalogar este sistema de solución alternativa de litigio, aunque, y tampoco yo creo que se podría denominar como arbitraje de consumo, porque cuando uno habla de sistema de solución alternativa de litigio o arbitraje, la voluntariedad
de acceso a estos mecanismos es como de la esencia, o es de la esencia de ellos. Por lo tanto, tampoco se ha bautizado así como un sistema de solución alternativa de litigio, pero sí impone la obligatoriedad para las compañías aéreas y no para los consumidores, que incluso podrían no ser vinculantes las decisiones para ellos en el caso de que AESA, ¿no es cierto?, resuelva en ese sentido. Ahora bien, sí, las compañías aéreas podrían reclamar ante los juzgados civiles la decisión ante una decisión adversa que ellos crean que es necesaria de reclamar. Claramente se genera aquí ahora una asimetría, ¿no es cierto? Hay una asimetría patente porque obviamente tenemos una situación mucho más favorable para el consumidor pasajero y menos favorable para la compañía aérea. Pero esto creo que puede ser, y lo presento como una pregunta, puede ser el camino correcto para proteger al consumidor en situaciones excepcionales como esta hipervulnerabilidad que tiene en el ámbito financiero, donde hay una asimetría gigante, donde sabemos que la voluntariedad de las entidades financieras para someterse a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que no sea jurisdiccional, es complejo. Es complejo porque en definitiva no les termina de convencer, no les conviene y por lo tanto no han adscrito a estos sistemas. Entonces la pregunta es, ¿será este el camino? Y uno podría, yo creo que vale la pena analizarlo. Bueno, hay poca agua ha corrido bajo el puente, ¿no es cierto?, por este río que recién comienza a cursar, porque, como les decía, esto es a partir del año 2022, a partir de marzo en España, por lo tanto no tenemos muchos datos para analizar. Entonces, yo creo que es interesante. También creo yo que hay situaciones y uno podría analizar cuáles son aquellas causales de reclamación o de perjuicio más importante para los consumidores y limitar, ¿no es cierto?, una reclamación para el consumidor ante una agencia como como AESA, podría ser la Comisión para el Mercado Financiero o otra autoridad que se designe para tales efectos. Y además aprovechar, ¿no es cierto?, como bien decía Ana, lo que está pasando en Europa con la plataforma en línea para consumidores que pueden reclamar de manera online desde su domicilio para hacer valer sus derechos, una plataforma también reciente. Construir una plataforma para dichos efectos, con dicho propósito, y poder también darle la posibilidad de reclamar de manera online. Obviamente, no solamente uno tiene que limitar el acceso a la justicia de forma digital, sino que también tiene que ser de manera presencial, pero hoy día, si uno ve el nivel de acceso a Internet que tenemos en Chile, la digitalización, el acceso a celulares es muy potente, hay una penetración muy fuerte en el mercado de las compañías de teléfono y de Internet, y por lo tanto, estoy seguro que muchos de los clientes bancarios, instituciones financieras, tienen acceso para reclamar y obviamente podría ser mucho más económico y más fácil. En definitiva, quiero terminar esta presentación sin conclusiones porque no creo que lo que estamos leyendo, investigando de momento nos permita arribar a conclusiones definitivas, pero sí con lo que he presentado, con lo que trato de mostrar, yo creo que hay razones para entender de que lo que está pasando en el ámbito aéreo en España con la agencia AESA, bueno, y uno dice, bueno, ¿por qué pasó esto en España? Bueno, obviamente por directrices europeas, pero además lo más importante es porque tenía una saturación en el ámbito jurisdiccional, o sea, en el ámbito de tribunales, y esto busca de alguna manera descongestionar, por lo que me he informado, ¿no es cierto?, esa vía. Entonces, tenemos un consumidor hipervulnerable, tenemos un sistema que fracasó porque la industria financiera, ¿no es cierto?, las instituciones en general no adscribieron. Bueno, hay que buscar mecanismos en que realmente le permitamos al consumidor acceder a la justicia y hacer efectiva esa protección que tanto anhelamos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y como bien lo dices, este es un espacio para ir presentando los resultados de investigación que estamos desarrollando en los proyectos Fondesit.
Y esto confirma lo que tú acabas de presentar sobre AESA, confirma entonces la tendencia a un cambio en la noción de acceso a la justicia para hacerlo cada vez más una labor que no solamente corresponde al Estado, sino también a los particulares. Llama la atención justamente de cómo lograron hacer vinculantes en materia aérea esa forma de solución de conflictos. Es que España tiene una autorización para los particulares para administrar justicia, Ana. No, bueno, gracias. No es que tengan autorización los particulares, sino las entidades. A las instituciones se les considera como entidades de resolución de conflictos y, por tanto, las dotamos de una competencia o de una autoridad en la que nosotros vamos y nos resuelven las reclamaciones. Pero claro, quienes están ahí no son cualquiera, o sea, quienes están ahí tienen un currículum, tienen que cumplir unos requisitos de honorabilidad, de independencia, de imparcialidad, de conflictos de interés, etcétera. Entonces cumplen una serie de requisitos. Ahora bien, se está yendo a una tendencia de ADR o DR, o sea, irnos fuera de la vía judicial porque está saturada. O sea, yo creo que Sebastián conoce muy bien la situación en España y ha acertado con eso, está sobresaturada. Entonces, y en pandemia se paralizó, con lo cual aún llevamos más retraso. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de arreglar la justicia, a veces es más sencillo irnos fuera. Entonces, yo creo que hay que arreglar la justicia, pero también hay que dar una vía que sea mucho más ágil. Es verdad que es más económica y más ágil, más económica, pero no es más atractiva para las entidades. Y ese es el problema. Entonces, yo creo que el hacer que las resoluciones sean vinculantes lo que va a hacer es desincentivar a esas empresas a continuar haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que yo creo que vamos a conseguir, porque los consumidores van a quejarse lo mismo y por las mismas vías. Entonces, el cambio hacia el consumidor falta educación. Se conseguirá a través de decirles este sistema existe, este servicio existe. A partir de eso es por un lado, pero las entidades pararán de hacerlo. Porque si tú les metes sanciones, 250 euros, si se llega a crear la autoridad financiera, 250 euros por reclamaciones, teniendo en cuenta que hay más de 100.000 al año, en algunos bancos tienen más de 100.000, solo un banco, pues no se multipliquen. Entonces, eso sí que picará. Pero entonces, Ana, si tenemos eso, o sea, es posible una autoridad financiera, como nos dice Sebastián en su presentación, ya hay una autoridad en aviación que está haciendo soluciones vinculantes. Si a eso agregamos el principio proconsumidor, ¿cómo hacemos entonces porque en España está bien claro que las reclamaciones temerarias van a ser sancionadas? En teoría, por esa norma, sí. O sea, en teoría, según la norma, si se llega, o sea, AESAN está funcionando, esta no está funcionando todavía. Claro, porque uno de los miedos puede ser ese, que evidentemente pierdan el tiempo mirando reclamos que no son ciertos. No, a mí lo que me preocupa es cómo identificar ese tipo de reclamos. O sea, esa es la dificultad grande. No se va a identificar tan fácilmente. ¿Y tú, Erika, piensas que con el principio consumidor, proconsumidor, aumentarán los reclamos injustificados o podríamos tener una campaña educativa suficiente para evitar esto? Gracias, Betty. Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que nosotros también tenemos una denuncia, la sanción de la denuncia temeraria, ¿verdad? La ley de protección de los derechos de los consumidores sanciona expresamente al consumidor que denuncia sin justificación. Y ahí no solamente le van a decir que no a su acción, sino que más encima lo van a condenar a pagar una multa. Entonces, el profesor Guerrero Beccar dice que este es uno de los pocos casos de abuso del derecho regulado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, evidentemente, el proconsumidor puede conducir a la tentación de reclamar derechos que uno no tiene, pero en ese caso, como ya señalado, ¿cierto? El límite siempre va a ser el abuso del derecho, ¿ya? Probablemente uno de los casos más famosos en Chile es el intentar hacer valer un precio irrisorio. Por ejemplo, cuando venden un auto que cuesta 26 millones de pesos y al tipo se le olvidaron un par de ceros y sale a 200.000 pesos, 260.000 pesos, claro. Ese es el caso más famoso que tenemos nosotros en Chile en que se cuestiona el abuso del derecho. Gracias, Erika. Sebastián, ¿tienes alguna consideración final?
No, estoy escuchando, me está llegando muy mal el audio, Betty. No sé si ustedes me están escuchando bien, pero yo estoy con corte. Sí, te estamos Así que escuchando. yo paso por ahora para no, Listo. Voy a para preguntarle al público. no dejar problemas. ¿El público tiene alguna pregunta, algún comentario, algo para agregar? Por el momento, yo sí quiero agradecerles que estén acá y entender que estamos justamente en un momento de enormes cambios, y los cambios además ustedes los ven es a todo nivel, desde fuentes del derecho, desde interpretación de la ley, de interpretación de nuevas nociones y la manera como se están solucionando los conflictos. Para todos, con un aspecto adicional, y es que el consumidor está absorbiendo muchos elementos de lo que anteriormente estaba separado en derecho. Ahora consumidores podemos tener en materia administrativa, en materia de salud, en materia de economía, en materia civil, en materia comercial, y eso es lo que hace mucho más relevante el poder comprender esos temas. Entonces, gracias a todos por su compañía, gracias a las profesoras, a Ana, que viene desde España a acompañarnos, a Erika, que viene de Santiago, y a Sebastián, que estás en Europa. Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente conversación. Hasta luego.